se aumentó el presupuesto. Hay una idea del PAN que ha estado diciendo, particularmente Anaya, de que se redujo a la mitad del presupuesto de los consulados. Esto es falso. Los consulados tienen dos fuentes de financiamiento, una directa del presupuesto público y otra de los propios recursos que ellos generan. Y estos recursos se integran completamente para los consulados, y el recurso que requieran para proteger a los mexicanos y mexicanas allá lo van a tener. Es decir, no es un problema de presupuesto. Entonces, hay un equipo de trabajo que estoy enviando a cada consulado desde el gobierno de la Agencia de Transformación Digital para ver cómo están funcionando los consulados y qué más podemos hacer. Y sobre todo lo que hemos pedido es que se vinculen con estas redes de apoyo que tienen nuestros hermanos migrantes, que tienen muchísimos años, y que eso nos va a permitir pues tener mucho mayor conocimiento. ¿Qué otra instrucción tienen? Tienen que ir por lo menos una vez al día a cada centro de detención de ICE o de CBP para poder saber cuántos mexicanos hay, en qué circunstancias están, darles la línea telefónica de apoyo para que puedan comunicarse con sus familiares. Entonces está todo este procedimiento en puerta, le doy seguimiento incluso cada 15 días, si es necesario, pues le puedo dar seguimiento diario, pero está toda la voluntad y tenemos que ir quitando toda esa burocracia que quedó del servicio exterior mexicano, en donde los consulados supuestamente pues eran para tener relación con la ciudad, con el Estado, y no su función principal, que es proteger a nuestros hermanos migrantes. Entonces en ese proceso estamos, y cualquier denuncia, cualquier problema que haya, por supuesto lo atendemos. Esa es nuestra obligación y lo vamos a seguir haciendo. ¿Sabe de estos cazarrecompensas? ¿Qué no tenemos información, pero informamos. Quiero decir que el número de personas deportadas desde que empezó este último proceso del gobierno de los Estados Unidos a la fecha son 252, ¿es así? 252. ¿Quién? Sí, 252. Tienen que entrar a México, evidentemente, y al entrar a México pues son registrados por migración. O vienen en avión o vienen directamente desde la frontera norte. Siguen todos los centros de atención en la frontera norte. Se reforzó el centro de atención de Tapachula, de Villahermosa y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para recibirlos en caso de ser deportados y que tengan todo el apoyo del gobierno. Y en particular esto que mencionas, pues voy a pedir que se investigue mucho más y que se presenten las denuncias, en todo caso en Estados Unidos, de actos que no sean legales. Me sorprende, con mucho respeto le digo, que el canciller no le haya informado, porque ya en California incluso han presentado una iniciativa de ley para prohibir que vayan enmascarados, que la autoridad tiene que mostrar el rostro. Lo revisamos. Y sobre los casos de parte nuestra nunca vamos a decir estamos haciendo, es suficiente. Si nuestros hermanos allá están solicitando más apoyo, les vamos a dar todo el apoyo que requieran. Eso de parte nuestra no va a haber, no vamos a escatimar en el apoyo a nuestros hermanos migrantes, nunca. Sobre los casos de presunta violación de derechos humanos, Presidenta. Se presentan las denuncias en Estados Unidos. ¿Ya hay casos? Hay casos, los presentamos aquí, voy a pedir al canciller que los presente. Hay casos de violación a derechos humanos y se presenta la denuncia en Estados Unidos. Ampliamos la red de abogados que apoya a los migrantes. Pero ¿por qué no ponen la línea de apoyo? Ampliamos la línea de apoyo, se generó un esquema para que los teléfonos de los consulados, donde a veces habla la gente, tengan línea directa con esta línea que está 24/7 trabajando para que puedan tener toda la información, tanto de qué hacen, en qué momento, como si requieren apoyo, que de inmediato el consulado los vaya a apoyar. Arriesgándome a una amonestación por tomarme este tiempo, Presidenta, ¿podría hacer un llamado empático a los trabajadores de los consulados? Se lo menciono porque hay una situación de incertidumbre, de miedo de los familiares de quienes son detenidos. Lo menos que esperarían es que cuando lleguen al consulado no sean recibidos
con los brazos abiertos por sus representantes. Así debe ser, así debe ser. Todos los cónsules lo primero que tienen que tener es amor al pueblo. No es ni siquiera un asunto de empatía, no es la palabra empatía, es amor. Es amor por nuestros connacionales, por nuestros hermanos migrantes, y tienen que hacer todo lo que esté en sus manos, de corazón, legal, y todo lo que se requiera para poder apoyar a nuestros hermanos allá. ¿Me permite otro planteamiento, presidente? Ándale, ya para cerrar. Ya que mencionaba lo insultante del caso de Grupo Salinas, del que forma parte TV Azteca, desde donde dicen que hay una dictadura, desde donde mienten sobre los libros comunistas, desde donde gritan no le hagan caso a Gatell en su momento, desde donde están abiertamente en contra del segundo piso de la Cuarta Transformación, y entendiendo el de la otra televisora que tuvo que dejar la dirección del consejo editorial por una investigación de posible corrupción, Emilio Azcarra Gallán. Presidenta, ¿no es momento de replantearse cómo se distribuyen o cómo se realiza la política de publicidad oficial? Se lo pregunto porque este es un tema, por congruencia se lo menciono, y en este momento que está hablando de lo insultante del caso de Grupo Salinas, yo se lo planteaba al presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento. Me dijo, esto ya se tendría que plantearse a la presidenta, porque si hay un caso tan insultante de no pago de impuestos, salvo que usted me diga otra cosa, estas empresas siguen recibiendo cientos de millones, no sé si miles, cientos de millones de pesos de publicidad oficial, que es dinero de todos los mexicanos y mexicanas. ¿Mande? TV Azteca no recibe. TV Azteca no recibe publicidad oficial. No. Pues también por eso están tan enojados. Están muy enojados. ¿Desde cuándo? Ya desde el año pasado con el presidente López Obrador, y nosotros no. Porque las últimas tablas que nosotros revisamos es que Azteca y Televisa seguían recibiendo. Televisa recibe con muchos otros medios que están aquí presentes. TV Azteca no. ¿Por qué? Pues porque debe impuestos. Pues ¿cómo le vamos a pagar nosotros a quien le debe impuestos al erario? En el otro caso pagan sus impuestos. Ahora, porque eso es lo importante. Nos dicen que nosotros censuramos, que no hay democracia, que no hay libertades. ¿Cómo si están hablando todo el día en contra nuestra? Todo el día, incluso con mentiras. Por eso decimos, no queremos ser nosotros, que sean los jueces. Pero un poder judicial que realmente le sirva al pueblo, porque este no es un asunto ni de la presidenta, ni del gobierno de México. Es un asunto del pueblo. ¿Por qué esos 74,000 millones de pesos son de la presidenta? No. ¿Son del gobierno de México? No. Son del pueblo de México. Son del pueblo de México. Y para cerrar, presidenta, ¿qué opina de la cárcel para migrantes que se está construyendo en Florida, que le llaman la Alcatraz de los Caimanes, que me parece de la crueldad más absurda, para albergar a por lo menos 5,000 inmigrantes rodeados de caimanes como los tiburones en Alcatraz? Y el hecho que reporta Jesús García en el periódico La Opinión, de que estarían enviando a la cárcel a estos inmigrantes detenidos, a la misma cárcel en donde se encuentran presuntos criminales de alto rango como Caro Quintero, el Mayo Zambada y los pandilleros de la Mara Salvatrucha. ¿Cuál es su posicionamiento, presidenta? Muchas gracias por permitirme decirle todo esto. Hay que recordarlo siempre, porque las palabras del presidente Trump cuando firmó el tratado comercial. Y hay que recordárselos también a todos los estadounidenses. Que siempre dijo, los mexicanos son gente trabajadora, que viven aquí,
que hacen crecer la economía de Estados Unidos. Pero hay que ver también, presidenta, que ese viejo del Trompas hoy dice una cosa y mañana dice otra. Que cometió un delito que se Es un sancione vil como en cualquier mentiroso. país del mundo. Pero hacen funcionar la economía de Estados Unidos. Si Estados Unidos no los necesitara, pues no estarían trabajando ahí. Ya incluso reconocieron que en los campos, pues se va a caer la producción. En las fábricas se va a caer la producción. En los servicios se va a caer el servicio. Porque además no es un asunto de mexicanos contra estadounidenses, eso no debemos permitirlo. No debemos permitirlo. Es un asunto de reconocimiento del trabajo de las y los, allá les llaman hispanos, latinos, muchos de ellos mexicanos. Pero no solo nos toca defender a los mexicanos, sino a todos esos migrantes que van a buscar una vida mejor, en particular los mexicanos que apoyan a sus familias y que hacen funcionar la economía de Estados Unidos y que pagan impuestos. Eso hay que decirlo porque también a veces no se conoce todo esto. Por eso aquí damos los datos de lo que significa el trabajo de los mexicanos y mexicanas allá. Son billones de dólares que pagan en impuestos y que permiten el crecimiento de la economía de Estados Unidos. Ayer dijo el embajador de Estados Unidos en México, somos familia. Me quedo con esas palabras. Allá dicen que, ¿cómo? Vamos allá porque dice que quiere derecho de réplica y luego vamos acá que no habías venido porque mañana es el Día de la Diversidad. Ajá. ¿Cómo está, presidenta? Muy buenos días. Buenos Agustín días. Rodríguez de Televisión Azteca. Yo quisiera preguntarle si de verdad podemos pensar que puede haber imparcialidad cuando se discuta este caso del grupo empresarial que usted menciona en la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, si desde aquí, desde este mismo atril, todos los días se está dando línea en un sentido o en otro. No, Primero nosotros no damos línea, decimos la verdad, que es muy distinto. A nosotros nos caracteriza algo. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México. Nosotros decimos la verdad. Esa es la verdad. Y lo que queremos es que la nueva Corte y el nuevo Poder Judicial establezca un verdadero Estado de Derecho en nuestro país. No queremos que le haga caso a la presidenta. Queremos que establezca un Estado de Derecho y que un grupo empresarial que lleva 16 años litigando para no pagar impuestos, que pague sus impuestos en el marco de un Estado de Derecho. Eso es. Y que los jueces no liberen a delincuentes. Y que no se permita el lavado de dinero. Y que los delitos de cuello blanco también sean juzgados. Y que no porque alguien tenga dinero compra jueces y no pase la justicia. Ahora sí, a construir un verdadero Estado de Derecho, no lo que existe con un poder judicial que está capturado por muchos intereses. Presidenta, pero ¿sería posible que de verdad hubiera garantías cuando se ha dicho que la Suprema Corte de Justicia que viene a partir de Ahora septiembre... yo te pregunto al revés, ¿ahora hay garantías? Pues creo que se ha estado llevando todo de acuerdo a derecho, ¿no? O sea, ahora sí hay garantías. El Poder Judicial hoy es una garantía de la justicia. Pues claro que no. Entonces eso quiere decir que Hay cuando juzgadores sea... honestos, porque también hay que reconocerlo. Hay juzgadores, hay jueces honestos que cumplen con su función en todos los sentidos. Pero hay un sistema que se fue construyendo que está basado en grupos de interés y en esquemas de corrupción. Y la única manera de sanearlo es que votara el pueblo de México. Y hay que darle una oportunidad a este nuevo Poder Judicial. No sé si han oído las entrevistas del presidente del nuevo Poder Judicial. Él no dice le voy a hacer caso a la presidenta no, jamás lo ha dicho.
Y miren que conozco al nuevo presidente, pero no es alguien que haya yo recomendado nada. Pero Él fue y se inscribió. Y lo que buscamos es que la nueva corte sea un guardián de la justicia, un verdadero guardián de la justicia, para ricos, para pobres, para pueblos indígenas, para personas extranjeras, para todos, en el marco de nuestras leyes. Eso se llama Estado de Derecho. El presidente le llamaba Estado de Chueco lo que existía. Entonces queremos construir un Estado de Derecho. Ahora, ¿qué tenemos nosotros frente a una retahíla de críticas mentirosas contra nosotros? Que se burlas, uso de inteligencia artificial, entre muchas otras cosas, para burlarse de nosotros. Pero no solo de lo que decimos o de lo que pensamos, sino de nuestro físico, de nuestra historia. ¿Qué tenemos frente a eso? Se llama derecho de réplica. Derecho de réplica, como el que tú tienes en este momento posibilidad de hacer. Muchas gracias, presidente. Ahora, un ciudadano, ¿cómo tiene derecho de réplica? Es la nueva ley, el derecho de las audiencias, que nunca ha sido reconocido y que por primera vez va a ser reconocido con toda su amplitud. Presidenta, pero todos sabemos que hay ministros que llegarán a ser ministros que abiertamente tienen una preferencia por la cuarta transformación. Siendo esto así, ¿qué garantía tiene ya no un grupo empresarial, ya el ciudadano? Son ciudadanos. Que de verdad son lo ciudadanos. respeten? El que hayan participado en un partido político no son ciudadanos. ¿O a poco los ministros que están ahí no? Pues que no se reunieron con Alito a finales del año pasado, en lo oscurito, reconocido por ellos. Entonces, lo que queremos... Ya, lo dejó que bien haya callado. derecho, que haya un verdadero sistema de justicia, independientemente de con quién hayas militado, pero que no haya vínculos de intereses que no permiten que el pueblo reciba lo que debe recibir por el pago de impuestos, porque todos pagamos impuestos, todos, pero hay alguien que no quiere pagar, aprovechando los resquicios de un sistema. Presidenta, se comenta mucho que esto se hace por el bien del pueblo, pero realmente hay personas que pueden ser vulneradas precisamente por esta Pero para eso preferencia. hay leyes, para que no se vulnere. ¿O qué a poco ahora no es vulnerable? Lo que queremos es que se acabe la injusticia. Es una demanda histórica. Entonces, el nuevo Poder Judicial tiene un reto enorme, pero tiene que cumplirle al pueblo y que haya justicia. Eso es lo que queremos. Vamos a tener un país mejor. Gracias. A ver acá, porque tenemos una visita. Lo acabó a ese reportero de televisión Muchas gracias, azteca. presidenta. Primero que todo, felicitarla por su cumpleaños de hace días. De hecho, acá Gracias. traigo un detallito ahorita, si me permite, se lo Gracias. paso. Y, presidenta, preguntarle, pues mañana es Día del Orgullo, ya estamos terminando el mes del orgullo. Desde el Poder Ejecutivo, ¿qué acciones de gobierno se van a estar impulsando en favor de la diversidad sexual? Y la segunda pregunta, si bien el Poder Ejecutivo no legisla, ¿cómo va a ser para que los emanados del mismo movimiento que acaba de decir usted, en el Poder Legislativo no puedan avanzar las iniciativas, valga la redundancia, de la derecha que está bastante bien financiada en este país? Solo estas dos preguntas, y si hay posibilidades más adelante de poder tener una entrevista mucho más larga para extender y hablar de temas mucho más sensibles, por así decirlo, presidenta. Sí. El día de mañana no solamente es el Día de la Diversidad, sino, yo diría ahí sí, de la libertad. Porque primero no se debe juzgar a nadie, se debe reconocer, se debe incluir.
Alguien habla de tolerancia, nosotros hablamos de inclusión, porque somos una sociedad diversa. Entonces, todo lo que podamos hacer desde el gobierno para que haya respeto, reconocimiento, lo vamos a hacer. Y a los juzgadores también. ¿Alguna iniciativa en particular que tenga ahorita que se esté trabajando, Presidenta? Bueno, lo trabajamos en la ciudad, aquí tenemos una serie de iniciativas y con gusto las presentamos. Ok, y lo del poder legislativo, de cómo va usted pues ayudarnos a que la derecha no avance y no haya retrocesos en los derechos humanos. No, pues en no, la no diversidad. puede haber retroceso en las ¿Buscará que la bancada de Morena en el poder legislativo? derechos que ya se ganaron? No puede haber retroceso, al revés, hay que seguir avanzando. Muchísimas gracias, Presidente. Bueno, vamos con la última pregunta, vamos. A ver, aquí ya me... Presidenta, buenos días. Me Ay, llamo Reina, acabas de preguntar hace la semana pasada y la antepasada. No venía hace rato. ¿Cuándo? Sería bueno saber eso porque... Pero bueno, Presidenta, buenos días. Me llamé de la Mexico News. Primero, sobre todo el tema bancario. Si saben si hay algún tipo de bloqueo de transferencias internacionales, porque, por ejemplo, la comunidad de creadores de YouTube México, que genera más de 300,000 millones de dólares, está denunciando que sus pagos están retrasados y es una transferencia internacional. Entonces, saber si tienen información si las transferencias internacionales que vienen de Estados Unidos hacia México podrían verse afectadas con estas decisiones. No, solo en estos bancos. En estos dos bancos y en esta casa de bolsa fue justamente la sanción administrativa que emitió el Departamento del Tesoro. Pero no hay ningún problema. ¿Quieres contestar? Efectivamente, como lo menciona la Presidenta, el sistema de pagos, el sistema de transferencia, todo funciona de manera absolutamente normal, incluso en estos bancos la operación es absolutamente normal. ¿Consideran justas estas medidas pensando que, por ejemplo, bancos estadounidenses que sí han confesado que tienen nexos con lavado de dinero en años pasados, pues solamente han recibido regaños o multas por parte del gobierno de Estados Unidos? Pues es parte de lo que hemos estado planteando. Lo planteamos públicamente y lo planteamos en las mesas en donde hemos estado. Hay esta idea de que el problema del narcotráfico es un asunto de México. Entonces, claro que nosotros tenemos que atender lo que nos corresponde y lo estamos haciendo. Pero el asunto es que en Estados Unidos está la mayor demanda de estupefacientes, que por cierto no solo se debe atender con medidas de seguridad, sino también atendiendo a los jóvenes y a las personas que tienen adicciones y evitar que haya más personas que se acerquen a las drogas. Pero del otro lado se vende la droga. O sea, el fentanilo, ¿dónde se vende? Pues en Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos. ¿Quién lo comercia? ¿A dónde va ese dinero? Eso es algo que ellos están obligados a investigar. Necesariamente. Por eso nosotros siempre hemos hablado de reciprocidad, de colaboración, de coordinación. Y a nosotros, no negamos, nos corresponden muchas tareas que tienen que ver principalmente con la construcción de la paz en nuestro país. Por eso nosotros hablamos tanto en el área de investigación e inteligencia de generadores de violencia, cómo evitar la violencia desde el lado de atención a las causas. Pero del otro lado también tienen la obligación de investigar y también tienen la obligación de parar la cantidad de armas que pasan de Estados Unidos a México. Eso se los hemos dicho en todas las mesas. Entonces este es un asunto recíproco. No solamente es que el Departamento del Tesoro investigue a bancos en México, sino qué pasa allá, qué pasa en los Estados Unidos. Y ellos están obligados a investigar. Incluso nuestras leyes de la UIF son más estrictas que las del FinCEN.
y ahora todavía más estrictas para tener herramientas contra el lavado de dinero, que es justamente la ley que está en este momento en el Congreso. Sobre eso, ¿Estados Unidos les ha informado algo sobre las investigaciones? Porque desde México se informa, tenemos la mesa cada 15 días información sobre decomisos, detenciones, de generadores de violencia, etc. Pero Estados Unidos ha cumplido con esa parte de informar lo que ellos están haciendo. Algunas cosas las informan. No informan ni madre. Pues como lo dije ayer, que no hubo... ¿Por qué México Porque hizo su tienen propia mucho que investigación? esconder, Porque son con una lo que bola de nos enviaron, pues, no corruptos. era suficiente para poder hacer sanciones aquí. Y no fue suficiente. Presidenta, sobre el tema de este adeudo fiscal, solo quizás para dimensionarlo, estos 74,000, estos millones, ¿qué política pública representarían o en qué podrían quizás invertirse, entendiendo que es recurso del pueblo de México? A ver, les voy a dar algunos ejemplos. Un hospital el hospital Orán, que se construyó, que está por inaugurarse ya en Mérida, tuvo un costo de 3,000 millones de pesos. Estamos hablando de 74,000 millones de pesos. Más que el presupuesto del propio estado de Yucatán en un año. Un cablebús tiene un costo de 3,500 millones de pesos. Todo el programa de apoyo a mujeres de 60 a 64 años tiene una erogación anual de 54,000 millones de pesos. El apoyo que damos a madres trabajadoras, el presupuesto es de 4,000 millones de pesos. Lo que vamos a destinar para la beca, bueno, es más de la beca que estamos destinando para todos los niños de secundaria. Esos son 74,000 millones de pesos. Es mucho más del presupuesto anual, yo creo que de 25 estados de la República. ¿Hay casos similares a este o este es quizás el más emblemático? Hay otros casos, pero este caso es el que son este uso excesivo que permite el Poder Judicial para no pagar impuestos. ¿Podría el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial investigar a jueces que pudieran haber de manera poco honesta y obviamente Sí puede. investigarlos? Sí puede. Y por último, Presidenta, sobre todo con la reforma que se están o las reformas que están planteando, se habla, y pese a que aquí ya se ha aclarado y se ha explicado sobre las reformas en materia de seguridad, el senador Ricardo Anaya dice que con solo teclear la CURP el gobierno puede saber ahora ya todo de ti, que Morena está buscando aprobar una reforma que permitiría saber en tiempo real qué compras, en qué hotel te hospedas y hasta tu historial médico. ¿Cuál es la narrativa que encuentran detrás de esto? Es falso. Están buscando mentiras para querer justificar esta idea de que nosotros somos ahora un gobierno que no solo censura, sino que persigue a las personas y que quiere saber todo. ¿En qué consiste la nueva ley del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación? Y además hay mucha hipocresía también, ¿no? Porque ellos investigaban a los que éramos opositores al gobierno desde el Centro Nacional de Inteligencia, antes CISEN, cosa que nosotros no hacemos. Entonces hay mucha hipocresía en esto. ¿Qué buscamos con este sistema? Hacer una carpeta de investigación para atender un homicidio requiere información, o cuando hay un homicidio requiere información. Información que tiene que ver con la escena del crimen, pero si por ejemplo hay una huella digital, ¿con qué se compara para saber quién es? Entonces no quiere decir que de todo el país vamos a tener huellas digitales, bla, bla, bla. Pero sí que por lo menos tengas un solo sistema de huellas digitales en todo el país, que te permita pues llegar más pronto a la persona que pudo haber cometido un delito. Cuando hay la desaparición de una persona, que se emite de inmediato una alerta, ¿cómo puedes tener suficiente información para poder actuar rápidamente? Entonces, se le dan instrumentos
para que en el caso de investigación de presuntos delitos, pues pueda haber un sistema de información que permita hacer más expedita la persecución del delito. Pero no tiene nada que ver con intervenir una conversación telefónica. Para intervenir una conversación telefónica relacionada con un presunto delito, tiene que venir una orden de un juez. Eso ha sido siempre y eso se mantiene, eso no cambia. Sencillamente es tener un sistema de información que hoy está disperso en todos lados, que permita pues que sea más expedita la persecución del delito, pero además de los delitos de alto impacto. Estamos hablando de homicidios, estamos hablando de robo con violencia. Entonces lo que queremos es bajar el delito y para eso pues estamos dotando de legalmente, porque antes también se hacían muchas cosas ilegales, legalmente de un sistema de información pues que permita tener información para poder hacer las carpetas de investigación. Pero no tiene nada que ver con investigar a las personas, saber dónde están, etcétera, etcétera, que por lo demás hoy hay muchas cosas que se hacen comercialmente. Como por ejemplo Pegasus, que olvidan el caso de Pegasus. O el caso de Pegasus. Hay, desde que estaba la Federal de Seguridad, pues había investigación a los opositores. Después se fue perfeccionando con todos los instrumentos. Inclusive compraron en particular una herramienta para espiar a la oposición. Nosotros no espiamos a nadie, pero sí queremos que baje la delincuencia en el país, que bajen los delitos. Entonces estamos dotando pues de instrumentos para que bajen los delitos. Bueno, ya creo que son 9:21. Vamos a... No, la semana que entra vamos a informar sobre eso. Sí. A ver aquí, el último.